Hola, bienvenidos. Soy Ale Gatica y esto es Bravos, el podcast que celebra la innovación y el coraje de las personas que luchan por sus ideas. Toda la información y los capítulos los encuentras en bravos.la. Bravos es presentado por Chile Express y su Círculo de Emprendedores, un programa de beneficios especiales para tus envíos. Puedes encontrar más información en emprendedores.chileexpress.cl. En el capítulo de hoy estaré conversando con Pilar Valenzuela Toledo. Pilar es especialista en innovación, emprendimiento y género y trabajó por 10 años en el mundo corporativo. Y hoy se atrevió a dar el salto para ser emprendedora. Hablaremos de su proceso interno que la llevó a tomar la decisión y obviamente de los aprendizajes que ha tenido en estos primeros meses emprendiendo. Comencemos. Hoy tengo acá a mi lado a una amiga ya, Pilar. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Bueno, eres la primera en estar en este nuevo setup que tenemos de grabación, así que nada, te quiero dar las gracias, Pili, por haberte dado el tiempo. Con Pilar nos conocemos hace varios meses ya Sí, y coincidimos un poco en nuestra etapa de entrar o volver al mundo del emprendimiento. Van un poquito más de 3 meses, ¿cierto? sí, poquito más de 3 meses. Muchas gracias Alejandro, sobre todo por invitarme a este nuevo setup que tienes, muy lindo, y por estar acá participando en tu podcast Bravos. Oye, Pili, para que te conozca un poquito más la gente, ¿quién es Pilar Valenzuela Toledo? Hoy la Pili Valenzuela tiene muchas facetas, la verdad. Hoy día es una emprendedora, es una mujer emprendedora que decidió dar el paso del trabajo profesional a la independencia con un espíritu enérgico, positiva, que le gusta vivir la vida, que disfruta y agradece todos los días de la vida la dicha que tiene y las oportunidades que se le han dado. Eso de agradecer es una energía bien especial que yo, bueno, la conozco cuando nos vimos las primeras veces, esa sonrisa que tú tenés Sí. cuando haces las cosas, es como una característica súper potente en ti, Pili. Oye, a ver, yo sé, tú me contaste que estudiaste en la séptima región Sí, y después te viniste a trabajar acá a Santiago. así Cuéntame un es. poco cómo fue esa adaptación a esta ciudad que de repente es un poco más loca. Bueno, tuve un cambio antes que eso, Ujú. porque no sé si lo he conversado alguna vez, pero yo estuve viviendo en Holanda, porque en la universidad estudié en la Universidad de Talca, en mi alma mater, mi carrera de contador auditor y me fui 6 meses de intercambio. Entonces, cuando viví ese primer como episodio de irme literal del campo a la ciudad, de hecho yo me autodenominaba la Carmela, porque la primera vez tomando un avión, la primera vez en otro país, viviendo sola, eran muchas primeras veces. Yo creo que ese cambio fue como más impactante. Entonces, después cuando ya me tocó venirme a Santiago, siento que la adaptación fue mucho más Fue rápida. acelerado en Sí. Holanda. ¿Y en qué ciudad estuviste Ahí allá? estuve en Ámsterdam, Qué sí. buena, qué Estuve buena. estudiando en Hogeschool van Ámsterdam, que es una escuela de negocios de allá. Hice 6 meses de intercambio y me regresé a Chile con otra mentalidad. Yo te diría que ahí tuve un cambio más importante de abrir mi mente, de ver el mundo de otra manera, de enfrentarme a muchas realidades sola, muy chica, todavía tenía 21 años recién. Entonces cuando ya me vine a Santiago a trabajar fue mucho más fácil. Fue fácil, claro, Sí, por fue haber. fácil, ya había un poco más de tecnología, así que lo más que me costaba un poco era la movilización, porque yo trabajaba en auditoría financiera y tenía que ir mucho a distintos clientes. Entonces, no sé, a veces me tocaba Quilicura, me tocaba Las Condes o distintos lugares y ahí cómo llegaba. Entonces el metro y después las micro y todo, viendo ahí la movilización. Oye, Pili, ¿cómo era la Pilar de niña? Ay, la Pili. Yo siempre que me acuerdo de la Pili niña me emociono, así que voy a tratar de no llorar. La Pili niña muy curiosa, siempre fui muy, muy curiosa. Yo era la preguntona del curso, la preguntona de la casa, entonces era la que estaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quería saber más. Siempre estaba como en esa búsqueda constante de querer saber más. Me gustaba participar mucho en las actividades del colegio. Yo desde muy pequeñita recitaba en el colegio, entonces salía en los actos. Yo creo que de ahí viene parte de mis habilidades comunicacionales hoy día también. Eh, y siempre muy, muy amiga, muy sociable, de compartir, de conversar, de ayudar al resto. Yo creo que eso es algo que viene muy innato en mí desde muy chiquitita. Oye, y ahí me imagino que tu familia tiene que haber influido en esta como calidez que tienes cuando uno te conoce, como que siempre estáis sonriendo, siempre dispuesta a ayudar.
No sé, ¿de algún lado viene en el Sí, ADN o cuéntame sí, más? bueno, mi papá igual a veces me molestan que si me cambiaron en el hospital, ¿no? Pero no, sí, yo creo que mucho de lo que tengo es de ellos, de que ellos siempre yo los veía que eran de dar, de lo que tuvieran se compartía. Ahí aprendí que si hay para uno, hay para 10. Entonces sí, mucho de eso viene desde mi hogar, desde mis papás, mi hermano. Y también yo creo que fue parte de mi formación que en el colegio estudié en un colegio de monjitas en la Santa Marta de Curicó, entonces también me pasó que con ella yo participaba mucho de misiones, de Ya, actividades, íbamos al Hogar de Cristo, como más con hartos voluntariado. Ya. voluntariados, sí, entonces trabajaba mucho en la pastoral, hacía hartas actividades, entonces yo creo que eso también fue fortaleciendo y acompañando esa habilidad sociales, de ayuda, pero sí viene mucho del hogar. Yo creo que muchos de los valores que nosotros compartimos son de nuestros padres. Oye, esto que decís que erais bien inquieta, que participabas en actividades, que desarrollaste habilidades comunicacionales, ¿cómo te ha servido para estar trabajando en el mundo de la innovación? Uy, yo creo que ha sido tremendo porque siempre ha significado para mí poder tener un nivel de conexión y de comunicación diferente. Desde cuando hacía auditoría, que era llegar y comunicarme con los jefes, con gerentes muchas veces, yo siendo asistente, o sea, como la última de la escala, siempre tuve como una personalidad para poder ir, pedir las cosas como correspondía y que me escuchara. Yo creo que Ya. eso fue importante. Em, yo creo que lo que me faltó un poco en el colegio fue quizás como el apoyo de mi entorno, porque, o sea, hoy día uno sabe que se llama bullying lo que te hacían, pero en ese momento no Se tenía un hablaba nombre. menos, mucho Entonces menos. yo en un Mm, momento me acuerdo que era tanto lo que me molestaban que era como que ya no quería participar. ya. Entonces a veces los profesores me iban a buscar, Pilar, hay un acto, ven, participa. Y yo, no, ya no quiero porque Ah, pero era así como típico que alguien tiene que participar, ya la pili. la pili, Ya. sí, po. Entonces, y yo siempre me decían que sí, yo levantaba la mano, siempre eran actividades extra además. Ya. Entonces era mi tiempo libre, que yo tenía que prepararme, o si recitaba, aprenderme la poesía, pararme frente a todo el colegio. Y claro, en un momento ya fue tanto que como que después yo ya no quería participar. Pero hoy día, desde el rol que tengo, desde la innovación y todo, agradezco que eso no me haya limitado. Porque después llegué a la universidad y también yo era la que preguntaba, la que... Entonces, no dejé que como esta condición innata quizás que tenía, se opacara por todo lo que me decía el resto. Me costó un poco, tuve que trabajar la opinión de los terceros, cómo me veían, no dejarme influenciar tanto por sus opiniones y como que mantenerme firme con algunas cosas que para mí eran súper importantes y eran parte de mi convicción. Y hoy día en el ámbito de la innovación creo que eso es clave porque tengo una voz, puedo llevar mi mensaje a más personas, a más emprendedores. Una de las cosas que hago es poder llevarlo de la manera más clara y sencilla posible, que sea lúdica y todo eso también va muy desde como yo soy como persona. Oye, bueno, este podcast se llama Bravos, pero hay hartas bravas Sí. también. Y qué interesante esto que estáis contando de que no te dejaste influenciar tanto por el entorno, porque tenías una convicción. Creo que ese es un súper mensaje para todos, incluso en el ámbito profesional, porque pasa varias veces que hay alguien un poco diferente Mm. y se empieza como a apagar esa diferencia por tratar de pertenecer a nivel de grupo. Claro, me costó bastante porque en un momento igual era difícil lidiar con eso porque quieres pertenecer, quieres tener amigos, quieres que te inviten y de repente era como, ay no, ya, así en ese momento me decían la canapé, entonces ahora ya no son tan famosos los canapés, pero la canapé, ya ha sido un sinfín de apodos, pero hoy día lo miro en retrospectiva y digo, oye, doy gracias que no me detuve, doy gracias que si bien me molestaban porque preguntaba, hice todas las preguntas que tenía que hacer. Y eso yo creo que sirve mucho en lo que estoy hoy día. Pili, tú estuviste varios años trabajando en empresa, en Mm. corporación, y de repente te decides a pasarte al mundo emprendedor. Ese proceso, o cómo fue, cómo lo fuiste manejando, cuéntanos un poquito. Bueno, fue un proceso largo, no fue así como de un día para otro. Las personas a veces ven el resultado final, que es como cuando ya comunico que renuncio a mi trabajo, un trabajo que estuve 10 años en el servicio público, y todos muy sorprendidos porque yo creo que nadie esperaba que yo diera ese paso. Eh, y la verdad es que el proceso fue largo en el sentido de que yo tuve que hacer todo un trabajo personal para poder llegar
a tomar esta decisión. Y ese trabajo fue empezar a buscar mi propósito, porque me hice esas preguntas difíciles de ¿por qué me levanto todos los días? ¿Qué es lo que a mí me motiva? ¿Qué es lo que me hace feliz? A veces me daba cuenta que iba al trabajo y yo estaba todo el día triste. Y yo soy de una sonrisa, yo me reconozco una sonrisa fácil, de una sonrisa sincera. Y yo decía a veces, ¿por qué yo me iba contenta al trabajo y llegaba triste a mi casa? Y eso me marcó, me empezó a marcar mucho. Y decía, no puede ser que mi día parta al 100% y termine con menos 100. Entonces empecé a hacer esas preguntas, empecé a ver qué oportunidades y opciones tenía en el ámbito donde estaba en el trabajo, cuánto podía seguir creciendo y todo. Vi que no había muchos espacios ya para crecer. Tuve la oportunidad de dar un cambio de un salto para cambiar a otra área, y eso sí fue significativo porque ahí pude tener otro rol, otras responsabilidades. Empecé a meterme más de lleno al mundo de la innovación, que es lo que hoy día me apasiona y a lo que me dedico también, y lo que tenemos en común también acá con Alejandro. Entonces yo creo que todo eso fue relevante, pero fue muy del paso a paso y partió muy desde un trabajo personal, desde lo que yo quería, desde lo que a mí me apasionaba y de preguntarme dónde quería estar en 5 o 10 años, y verme que ahí yo ya no quería estar. Este proceso como reflexivo, personal, pasa mucho que a veces funcionamos por inercia y no nos cuestionamos. En el caso tuyo, me contáis que te ibais con un montón de energía en la mañana y después en la tarde volvíais con menos energía o incluso un poco triste. ¿Cómo lo trabajaste? ¿Fuiste tú? ¿Te autodescubriste? ¿Alguien te ayudó? Si es que se puede contar. Sí, no, y en mi caso tuve que tocar fondo. Tuve Ya. un periodo crítico donde no sabía lo que eran las crisis de pánico, las crisis de angustia, y me encontré en una situación donde no sabía lo que me estaba pasando, muy Ya. enferma, estaba en la oficina, y así como que lo único que tienes, me tengo que ir a un doctor porque algo está muy mal. Ya. No me reconocía, como que no tenía pertenencia de mi cuerpo, estaba muy, muy mal. Eh, y ahí fue como que aterricé de que había estado aguantando muchas cosas por mucho tiempo, yo con una actitud positiva de, ay, si lo voy a superar, si voy a salir de esta, ya si no es tanto. Pero al final terminé normalizando muchas cosas que estaban mal, que estaban muy mal y que me hicieron a mí muy mal también. Y fue un periodo bien solitario porque no lo compartí con muchas Ya. personas. Estaba mi entorno más cercano, estaba mi pareja, mi familia, mi hermana estuvo muy presente, mis amigas también. Y tomé terapia. Entonces, Ya. el tomar terapia es como que te hacen una intervención de lleno. Lo que agradezco de ese proceso fue que tuve un periodo muy corto en el sentido de que entendí lo que me estaba pasando, lo trabajé y tomé acciones para salir de ese proceso. Ya. Mi proceso más o menos duró 8 meses. Pero en esos 8 meses, hace poco había dado una charla de confianza y les contaba a las chicas que les di la charla que en esos 8 meses yo no tengo fotos mías. No Ya. tengo fotos del amanecer que a mí me encanta. Fue un periodo que yo estaba muy para adentro y que fue un periodo que me dediqué a sanar. Y eso lo acompañé con otras terapias holísticas que a mí me gustan mucho también porque creo que esto va desde un trabajo personal. Yo creo que mucho de llegar a la decisión de renuncio Ujú. fue haber hecho todo este trabajo previo muy personal, eh, de dejarme ayudar por otras personas, porque yo siempre era muy de dar yo, pero no de pedir o tanto de recibir ayuda, porque yo me las puedo, yo soy fuerte, yo soy positiva, yo tengo la energía, y en este caso yo fui a pedir la ayuda, me llegó la ayuda y con eso ya pude ir avanzando. Entonces, ojalá, yo nunca le recomiendo a nadie que ojalá toque fondo, porque es muy duro y es un proceso muy difícil para algunos después poder salir. Yo pude hacerlo fácil, pero porque, no sé, yo creo que, ahí yo te digo, soy muy agradecida y afortunada porque se me dieron todas las condiciones y estuve todo dado para que eso se diera en el menor tiempo posible. Oye, me quedo pensando en lo que mencionáis de saber pedir ayuda o de Mm. reconocer cuando uno necesita ayuda. Nos pasa, sobre todo los que estamos emprendiendo, que nos creemos un poco invencibles, que podemos hacer todo, el trabajo, la Somos pulpos. familia, claro. Entonces, de repente, tener estos momentos de reflexión también que van combinados con esto de agradecer,
Creo que habla de una humildad como bien profunda y creo que es una súper enseñanza. De hecho, me estáis enseñando algo que a mí me pasa muchas veces, que hago tantas cosas, que me pongo metas y de repente ir calibrando y como decís tú, tener la apertura para poder pedir ayuda es Sí. algo, un súper consejo, Pili. Y eso es para todos, Alejandro, porque ahora en el mundo de la innovación, de las redes, de los emprendedores, se escucha mucho el solopreneur, o que eres como este emprendedor solitario, que efectivamente estáis haciendo todo, pero está bien, pero hoy día no tienes por qué hacer todo solo. Hoy día hay redes, hay ecosistemas, hay personas que están pasando por lo mismo que tú. Entonces yo creo que es importante salir a buscar esas redes y abrirse a la posibilidad de poder conectar con otras personas que estén pasando por algo similar a lo tuyo, o bien alguien que ya lo pasó Claro. y que te haga saltarte o ahorrarte, no sé, un montón de tiempo por estar intentando hacerlo todo tú solo o sola en el proceso. Esta figura como de alguien que ya lo pasó, que empieza a transformarse como un mentor, es bien interesante. Te Sí, voy a preguntar de eso un poquito más adelante. Pili, yo sé que tú has estudiado harto. sí, me gusta Estudiaste estudiar. tu pregrado, después hiciste un MBA, fuiste a Holanda también a hacer otras cosas, después un diplomado en innovación. O sea, uno podría intuir que tenéis un montón de herramientas y estáis preparada para emprender. En ese sentido, ¿qué conocimientos aplicas hoy de lo que ya sabías? Y si hay algo 100% nuevo que has tenido que aprender en este nuevo formato, en este nuevo rol de emprendedora. Sí, mira, buena pregunta, Alejandro. Yo creo que uno tiene su caja de herramientas. Todos tenemos nuestra caja de herramientas. Hayas tenido estudios profesionales o no, porque tienes la experiencia, tienes el conocimiento muchas veces de algo. A mí me encanta estudiar, siempre me ha gustado mucho estudiar, he sido buena estudiante y lo hacía mucho por aprender. Sí Ya. había una autoexigencia de cumplir con una nota y estar dentro de las mejores, pero esa era mi autoexigencia, pero mi enfoque siempre estuvo en aprender. Y esa caja de herramientas siempre te va a ayudar. A mí me dicen que, es como que soy como medio bicho raro porque yo soy contador auditor de profesión y a veces piden, no sé, para ciertos temarios como ingenieros, diseñadores y como que nunca piden un contador auditor. Para que vaya En a temas cuadrar la de, caja. claro, entendimiento, en emprendimiento de innovación, bueno, lo más así como ya, presupuesto contador. Pero claro, yo me enfoqué, me fui por el mundo de los negocios. Ujú. Entonces, yo hoy día, si tú me preguntas, yo todo lo que yo he aprendido, de una u otra manera lo aplico. Ya. Y hay cosas que alguna vez entendí que en el cerebro como que uno tuviera cajitas, literal. Entonces hay cajitas que yo pensaba que ya se habían ido, se habían borrado. Y cuando he necesitado algo, es como que se prende la ampolleta, aquí está la información y sale. Así que yo, mi caja de herramientas es todo lo que sé. Yo sé muchos oficios también, todo lo pongo a disposición. Me sirve mucho también para conectar con los emprendedores, con las emprendedoras. Todo lo que es contabilidad, obviamente, parte de costos, presupuestos, análisis financiero. Sale ahí toda mi parte contadora, todo lo que es más estructurado. Y otras cosas que he aprendido de cero. En un momento yo no sabía nada de innovación y lo reconozco porque yo venía muy del mundo de los números, análisis financiero, muy de negocio y tuve que aprender desde cero innovación. Pero al punto que me apasionó tanto que es como que constantemente uno está aprendiendo y no se trata solo de hacer un diplomado o un curso, sino que es uno ya necesita algo, voy a buscar la herramienta, voy a buscar a quien tiene los conocimientos, leo un libro, hay paper o veo casos. Hoy día están los podcasts que también son herramientas formativas o videos de YouTube. Entonces voy a buscar lo que necesito y voy armando este set y voy complementando con estas nuevas herramientas. Al final, estos temas de tener un conocimiento ya en tu cajita y que después le vas agregando cosas nuevas, genera como intersecciones o nuevas combinaciones. Sí, La otra vez yo estaba ahí haciendo una clase y le hablaba a los chicos como de este tema de la creatividad, sí. que de repente tú combinaste un tipo de conocimiento con otro y ahí es donde empiezas a agregar valor. Entonces está interesante, no se habla mucho como de reconvertir las carreras. Yo creo que más que eso es como evolución y tomar lo que tú ya sabías, combinarlo con algo nuevo y tener algo mejor. Entonces también es una reflexión bien interesante la que estáis Sí, haciendo. comparto plenamente que es una evolución, sí. No creo, o sea, hay personas que como que se cambian de carreras completamente distintas. Me dice, estoy partiendo de cero y yo creo que muy Mm, difícilmente parte los emprendedores, los que estudian de nuevo, los que se reinventen en la vida parten de cero, porque ya partes con una base de lo que te funcionó, lo que no te funcionó, tus exacto. estudios, tus conocimientos, tu experiencia, independiente que te fuiste a un rubro completamente distinto.
Pili, me hablaste hace un momento este tema de cuando uno ya transitó un camino y que tal vez vas a buscar a alguien que va más adelante para que te mentoree un poco. Yo Sí. sé que tú tienes ese rol y mentoreas mujeres. Cuéntame un poco cómo ha sido tu experiencia, cómo le estás transmitiendo también esto de ser emprendedora a estos grupos de mujeres y si hay algún aprendizaje por ahí. Sí, por supuesto. Bueno, hago mentorías generales, pero Ujú, se ha ido dando naturalmente trabajar más con grupos de mujeres emprendedoras. El trabajo con ellas muchas veces parte de la base de fortalecer su confianza. Se habla mucho del empoderamiento, pero yo creo que todos tenemos nuestro poder interior. Y en el caso de las mujeres muchas veces pasa por fortalecer esos poderes que a veces están debilitados por otras circunstancias incluso de la vida. Entonces, partir siempre como de la base de trabajar las herramientas que ellas tienen y ponerlas al servicio de sus ideas. Y después ya ir guiando un poco el modelo de negocio, estructurando su programa, dándole un nuevo, me gusta mucho trabajar los pitch porque les das como una nueva voz a su ujú. idea, a su negocio, y es como que fuera algo completamente distinto, pero sigue siendo su mismo proyecto. Y claro, esto se fue dando muy natural porque yo participo en varias comunidades de mujeres, voy trabajando con ellas y voy viendo también las necesidades que van teniendo. Entonces a veces que la conversa también se va para otro lado, no es que vamos a hablar netamente del negocio, pero sí poder encauzarla. Yo soy muy de que las mujeres tenemos que abrirnos espacio en las redes, ir a mover nuestras redes, buscar espacios donde podamos participar, ir a los eventos, a las distintas actividades que hay, porque no podemos estar aisladas queriendo hacer un negocio, necesitamos compartir lo que sabemos y pedir ayuda también. Entonces ahí ha sido muy bonito el rol como mentora. Yo participo en la red de mentores de la Universidad Santo Tomás, estoy Ujú. adscrita con ellos y este año pude certificarme, así que también ahí vienen nuevas herramientas para poder ayudar a los otros que están desde el otro lado. Y bueno, y desde mi perspectiva también me pasa que hay cosas que yo ayudo al resto, pero cuando me toca hacerlas para mí es súper difícil, porque, o desafiante más bien, pero es que es como, ay, ¿por qué me es tan fácil como ver en ti lo que necesitas y poder ayudarte, guiarte, trabajar con tus tareas, con tus necesidades? Y cuando me toca a mí, tengo súper claro cuáles son mis problemas y no tengo idea cómo resolverlos. Entonces yo también he trabajado mucho con mentores y mentoras, Ujú. así que creo que es un rol bien bonito porque el trabajo es simétrico. Ellos no vienen solo desde que yo sé más que tú, sino que muchas veces trabajamos en simetría. Y eso yo creo que es muy, aporta valor para las dos partes. Sí, yo estoy súper de acuerdo con lo que estáis diciendo. Este rol del mentor es un aprendizaje para los dos lados. Sí. A mí me toca de repente con algunos emprendedores o con startups y yo salgo súper agradecido de las sesiones. De hecho, yo digo, chuta, aprendí más yo que ellos de mí y se da una colaboración y conversaciones como súper honestas, Sí, genuinas, que de verdad uno las agradece y esto de tener mentores no es solo para la gente que trabaja en startup o en no, emprendimiento. Yo creo que en la vida es una buena práctica sí. tener a lo mejor partes con un mentor porque tú lo admiras en algo o que te puede guiar porque él ya pasó ese camino. En mi caso yo tengo tres mentores Ya, con ámbitos diferentes qué bueno. y me voy juntando, no toda la semana, pero cuando lo necesito como que lo activo y tengo esas conversaciones como bien Sí, profundas que de verdad sirven y es una buena recomendación. es súper útil porque hay veces que uno está entrampado o entrampada en resolver algo y estás como dándote las mil vueltas, y estás perdiendo tiempo en eso, estás gastando recursos muchas veces y es como, a veces necesitas esa como mirada desde afuera que te dé dos, tres tips y es como, ay, ¿por qué no lo vi? Y ya como que se desenreda la madeja y uno puede avanzar hacia un nuevo camino. Así que yo de verdad que comparto mucho y agradezco el rol de las personas que decían ser mentores, sobre todo genuinamente, con el sentido de querer aportar y recibir también de la otra parte. De todas maneras, Pili. Emprendedora. Llevas Nosotros estábamos sincronizados, Sí, partimos más o menos la misma fecha en este camino emprendedor. Yo diría que ya vamos por el cuarto mes. sí, casi 4 meses. Y en ese sentido, de este salto al mundo emprendedor y dejar cosas atrás, que a veces había menos incertidumbre trabajando en empresa, cuéntame cuáles han sido tus principales aprendizajes.
Lo primero, Ujú. para mí esto fue un salto cuántico. Le comentaba hace un ratito a Alejandro que literal fue un salto cuántico porque siento que mi noción del tiempo cambió considerablemente. Esto pasó hace 4 meses, es como nada de tiempo, pero es como que siento que han pasado años. Eh, de las cosas desafiantes y que es lo que estoy trabajando profundamente y lo estoy trabajando con un mentor justamente es la gestión del tiempo. Ya. Porque antes yo tenía un horario, una rutina, sabía a qué hora iba a almorzar, todo perfecto, a las 6 de la tarde me iba para mi casa, súper bien. Y sabía más o menos los trabajos que tenía que hacer, entonces yo acomodaba mi agenda, cumplía con los objetivos. Pero ahora estoy gestionando múltiples proyectos, entre las charlas, entre proyectos, entre asesorías, entonces es como, ya, y todo es para mañana o para ayer, y es como, y comprometo una fecha y después en el camino me doy cuenta a veces que, oye, me tomó más tiempo del que yo creía, o te salen imprevistos que ahora los tienes que resolver tú, no te los resuelve un jefe o alguien más. Entonces la gestión del tiempo ha sido todo un trabajo que estoy ahí todavía decantando. No te digo que tengo la fórmula ni he logrado llegar a la fórmula. Tratando sí un poco de buscar el equilibrio para poder cumplir, sobre todo cumplir con los compromisos tomados y hacerlo de la mejor manera posible. Entregar lo mejor de mí. Yo siempre voy como, ¿dónde está mi aporte de valor? Poder hacerlo de la mejor manera con quien sea que esté trabajando. ¿Hay algo que eches de menos de la vida en empresa? Se van a reír. Yo creo que saber que a fin de mes te llegaba el sueldo. Ni Claro, siquiera el la sueldo, es tranquilidad. como saber que Mm. te llegaba a fin de mes el sueldo. Porque yo creo que sin duda ese era mi punto de estabilidad, si tú Ya. me preguntas. Hace mucho tiempo era como saber que tenía mi sueldo, que podía pagar mi dividendo, que los gastos estaban cubiertos. Ahora el sueldo se hace literal mes a mes o depende de proyectos que son más de largo plazo y que uno tiene que ir compensando. Entonces aquí es donde sale todo el conocimiento de contadora, llevando los costos, cálculos de las cuentas y todo para poder ordenar la finanza y que no sea lo que yo siempre quise era que eso no fuera una piedra de tope para mi decisión. De hecho, fue como lo último que despejé y fue como, si es esto lo que me queda para renunciar, esto lo tengo resuelto y Ya. renuncio. Pero sí, eso como que sería lo único que estoy echando de menos en este momento. Sí, pues siempre está la incertidumbre ahí de este flujo de caja que hay que ir Sí, mirando. Pero claro, también hay que entender que en etapas iniciales de un emprendimiento no vaya a tener probablemente el mismo sueldo que tenía ahí no, antes. eh, pero también el multiplicador puede ser más grande. Yo, exacto, sí, sí, yo lo eso hablo sí. ahí con algunos amigos que a veces están en la duda y también tiene que ver un poco con la personalidad. Lo hablamos un par de capítulos atrás ahí con un invitado, que tal vez emprender no es para todo el mundo. Sí, puede ser, sí, tienes razón en eso. Sí, yo creo que ahí hay que hacer una reflexión. A lo mejor te vas a ver forzado a emprender porque Puede perdiste ser, tu trabajo y en ese sentido también no cerrarse a las oportunidades, tratar de ir mirando cómo vienen las oportunidades hacia adelante, pero yo creo que no es algo que se pueda tomar al azar y como ya, voy a emprender desde mañana sin un plan. sí, Y ese plan también va mutando, obviamente. Tú tenías el plan A y vaya a terminar en el plan X. Pero ese aprendizaje yo creo que tiene que ser bien consciente y ir poniéndose como metas de mediano y un poco más largo sí, plazo también. De repente el tema de las lucas te empiezan a apretar y a lo mejor uno pierde foco y sí, empieza a tomar decisiones un poco como aceleradas. aceleradas que puede que no ayuden en el mediano plazo. Sí. Ahí en ese punto, Alejandro, yo creo que es súper importante efectivamente poder hacerte las preguntas. Es como, oye, ¿cuán averso soy al riesgo? ¿Estoy dispuesta o no a vivir con esta incertidumbre? ¿Puedo hacerlo o no? Porque hay personas que por condiciones no pueden hacerlo porque necesitan una base muy alta y eso solo se los da un sueldo fijo. Y en el sentido de que si es para todos o no, yo creo que efectivamente a lo mejor no es para todos, pero cada uno tiene que hacerse la pregunta de si quiere o no quiere estar. Ujú. Yo siempre me visualicé con una empresa, con un negocio. Siempre me visualicé así. Desde muy pequeña era emprendedora, vendía mis cosas y todo. Entonces, el dar este salto ahora fue como, también voy a rentabilizar mis conocimientos, mi experiencia, mi aprendizaje, pero desde otra mirada. Y al final esto es un desafío, porque puede que en el camino resulte, Ujú. puede que no lo sabemos, pero yo digo, ¿cuán distinto hubiera sido
haberme hecho la pregunta, ¿y qué hubiera pasado si? Si hubiera seguido mi trabajo, si me hubiera quedado en la estabilidad, si me hubiera quedado con otras cosas que a lo mejor en ese momento le daba más importancia, ni siquiera hubiera sabido que en 4 meses iba a viajar por todo Chile prácticamente, que iba a poder conocer a tantos emprendedores, que iba a estar llevando mi mensaje a distintas partes, que era capaz de hacer asesorías o evaluar proyectos. Y eso lo logro porque di el paso. Y si esto no resulta, bueno, mañana vuelvo a tomar esta caja de herramientas que tengo y también me lo planteo en un momento. Tengo mi caja de herramientas, mis conocimientos, lo que uno aprende jamás en la vida, nadie te los va a quitar. Puedes estar con 0 en tu cuenta corriente, pero tienes tu conocimiento, tu experiencia y puedes ponerlo al servicio de alguien. Sí. O volver a emplearte, si es que fuera el caso. Yo no lo sé, llevamos recién poquito tiempo y mi idea es quedarme en esto, en algún momento formar mi empresa, ahora estoy sola como independiente. Pero es parte del camino y yo creo que si tienes la inquietud, hay que preparar ese camino para que no sea un salto al vacío literal. Y parte de eso a mí me sirvió mucho haber venido trabajando antes en paralelo. O sea, tenía mi trabajo y emprendía. Entonces ya estaba con mis charlas, con mis talleres, trabajar la marca personal. Entonces cuando ya decido renunciar, que fue así como ya lito esa hora, no me salía nada, me salí con algo. Ya. Y eso también me dio el impulso para poder avanzar rápidamente, creo, en estos 4 meses. Sí, sí, mientras la decisión sea consciente y ojalá planificada. A mí me pasa lo mismo, mientras te escucho me resuena harto tu historia. Yo fui emprendedor desde chico. Bueno, mi papá era emprendedor, a veces le iba bien, a veces le iba mal. Pero yo creo que sin que él me lo haya dicho, me quedó eso en el ADN desde chico. Pues tuve Sí, trabajo desde bien chico, no obligado ni mucho menos, pero era porque me gustaba. sí, Después en la universidad otro emprendimiento, cuando salí tuve otro emprendimiento. Después ya entré varios años a empresas. Y me quedé varios años en el rubro, o sea, no en el rubro, sino que trabajando en corporación, por así ya. decirlo. Pero igual tenía algunos emprendimientos como por el lado y estaba todo el rato convencido de que en algún momento iba a volver a emprender y como decís tú, es una aventura al final. Es una Sí. aventura, sí. Y es una convicción personal. Yo me recuerdo cuando ya estaba tomando la decisión, el último mes estaba en abril, habían días que era como, sí, ahora renuncio. Y después llegaba y era como, no, todavía no. Entonces como que está, y un día recuerdo, nunca se me va a olvidar, el 18 de abril. El día antes, el día 17 día gris, nublado, y yo mi cabeza era una turbulencia, así como que estaba, y decía, pucha, y si renuncio o no, y si me aguanto, me habían ofrecido quedarme hasta junio, y si me quedo hasta junio y espero. Y fue como, yo me acuerdo, por eso les digo, como que creo mucho en la energía, y le dije, yo me encomendé nomás y dije, ay, por favor, ayúdenme a tomar la decisión. Y ahí yo creo en los ángeles, creo en un ser superior a nosotros, y le digo, que lo único que les pedía era que me ayudaran a tomar la decisión. Y yo les juro, al otro día yo me levanto, me despierto, la fecha estaba en mi cabeza. ¿En 5 de mayo era serio? el día de mi renuncia, ¿sí? Y ese día me levanté, me vestí bien colorida, me fui muy alegre, me fui todo el camino agradeciendo hasta la oficina, pasé a recursos humanos, hice una averiguación y vuelvo y le aviso a mi jefe que renuncio. Y fue un día que me sentí tan en paz y tan libre de la decisión que estaba tomando y me quedé 2 semanas más, casi 2 semanas más, terminando ya mis últimas cosas, entregando todo. Y el último día que fui a la oficina, lloré todo el día. Todo el día, desde que salí es que de verdad, desde que Pero no, salí de no mi de casa, tristeza. después entendí, pues yo decía, ¿por qué no podía parar de llorar? Era un duelo. Yo Ya. llevaba 10 años haciendo el mismo recorrido a la oficina, Ujú. sentándome, bueno, me había sentado en distintos escritorios, pero con los mismos compañeros, la misma oficina. Entonces, era un duelo al final del día. Yo decidí vivir ese duelo, pero tu cuerpo no deja de sentirlo, Exacto, y de, el de cuerpo de experimentarlo. alguna manera lo manifiesta. Exacto. Sí. Y yo se iban a despedir de mí, yo llorando. Entonces, escribí el mail de despedida llorando. Me fui a mi casa, le pedí a mi pareja que me fuera a buscar, no me quería ir sola, me fue a buscar, me fui todo el camino llorando hasta mi casa. Llego a mi casa y paré de llorar. Y ahí yo lo único Hiciste que daba era gracia, tu, dice, pero era mi duelo, necesitaba hacerlo. hiciste la catarsis ahí, Y de ahí fue como ya, y esto era un día viernes, entonces dije yo el fin de semana descanso y el día lunes partimos al tiro. al tiro. Y de ahí que no he parado, no he parado. Pero estoy contenta, eso es lo que O me tiene sea, bien al final del se día. nota, se Sí, nota, Pili, que estáis contenta, lo contáis con una energía súper especial y yo creo que eso al final es lo que nos hace bien. Hay sí, que buscar como este propósito, lo que nos mueve.
O sea, no puede ser que uno vaya a trabajar y se vuelva a la casa triste, po, o Yo con eso me menos hacía energía. mucho ruido, mucho ruido. Pili, hablando de esto de que no hemos parado, ¿cómo? Yo sé que es difícil el lograr un balance entre el emprendimiento y la vida personal, familiar. ¿Hay algo que tú estés haciendo o alguna estrategia como para tratar de balancearlo? Sí, es un tema lo del balance, porque por un lado es como me quiero mantener saludable, soy emprendedora, tengo mi familia, quiero descansar, quiero hacer las cosas que me gustan y tengo mucho trabajo. Entonces, como, ¿y qué ponemos en la balanza? Primero, yo lo que sí hice, como para mí esto no era una decisión solo personal, sino que Ujú. también familiar, pues yo tengo mi pareja, nos vamos a casar, entonces también era un tema que atinge a la familia. Así que, bueno, lo conversamos con él, me dio todo su apoyo, que eso yo siempre se lo voy a agradecer. Y eso me dio la tranquilidad también de que en la primera parte, que es cuando uno está justamente equilibrando, tenía todo su apoyo y ha sido así todos estos meses. Es desafiante porque lo que me ha pasado es que ningún día es igual a otro. Ahora ya no me levanto, o sea, que siempre me levanto a la misma hora, pero no es como que me levante y tenga todos los días la misma rutina. Me encantaría y he tratado de establecer una rutina, pero como viajo o a veces tengo reuniones de muy temprano. Entonces, en las estrategias que hice fue como, ¿cuáles son mis intransables? Ya. Y para mí uno importante era mantener mi salud, mi bienestar y la actividad física. Así que yo en la mañana, yo soy madrugadora, la mañana, 7 de la mañana, estoy entrenando 3 veces a la semana con mi entrenador. Y eso he tratado así como a veces le digo, no puedo hoy día, y le cambio el día, pero como que lo cambio, no es como que lo dejo. Me doy tiempo, yo creo que es importante que cada uno conozca cuál es como sus tiempos, cómo funciona mejor y todo. Mis tiempos son en la mañana, entonces yo me puedo levantar fácil a las 5:30 o a las 6 y lo que en un momento era me levantaba y me ponía al computador. Y dije, no es lo que yo quiero hacer, entonces me doy un rato para leer mi libro, mis cosas que a mí me gustan, y después me pongo a trabajar y después voy al desayuno o me voy al ejercicio y hago el resto de la rutina. Y es importante darse esos espacios porque hay veces que estoy tantas horas sentada en el computador y no es que esté aburrida ni nada, estoy efectivamente trabajando, pero es como, oye, no me paraba a tomar agua. Hoy no me... Entonces hay que acordarse también de que están esos tiempos. Y los fines de semana, dentro de lo posible, trato de dejar el espacio como familiar, actividad y todo. Y si tengo que trabajar, priorizo los horarios que sé que no... Que no va a entorpecer a otro. Exacto, Sí, exacto. sí. Sí. Oye, está bueno lo que nos estáis contando. Yo estaba pensando esto de qué cosas pongo en la balanza. Y claro, no es fácil, sobre todo en los primeros meses, pero es importante tenerlo en mente, Sí. porque es súper fácil cargarse hacia mucho trabajo, dejáis de hacer deporte, te estresáis, te alimentáis Y mal, es un y círculo es un de... círculo que después cuesta mucho salir. Sí. Y en ese sentido yo creo que es importante al menos tener la conciencia de cuáles son tus prioridades y lo que decías tú, no hay como una fórmula, porque No, a las personas les funcionan cosas distintas. Hay gente que es más del club de las 5 de la mañana, y otros no. otros son nocturnos. Yo a las 9 de la noche no me voy a trabajar porque me estoy quedando dormida. Claro, claro. Entonces, en ese sentido, donde te aprieta el zapato es donde tenés que ir ajustando. Yo también estoy en la misma tecla Mm. que tú. Sí, algo que puedo hacer ahora y que agradezco es que un día a la semana bloqueé una tarde para ir a clases de bicicleta con mis niños. Bien, ya. Entonces ahí como que mm, entre que me despejo yo mentalmente, comparto con ellos, porque a veces también me toca trabajar los fines de semana Sí. y ese equilibrio obviamente hay que irlo descubriendo. Pili, hemos hablado harto de tus aprendizajes, de esta transición que hiciste del mundo como más empresarial a ser emprendedora y que no fue una decisión de un día para otro. No. ¿Tú qué recomendación le darías a otras personas que puedan estar como o pensando o imaginando cómo van a transformar su carrera más adelante? ¿Tienes algún consejo como para la gente que nos está escuchando? Sí. Bueno, yo creo que cada caso es particular, no es como bien decía Alejandra hace un ratito, no es que uno tenga una fórmula secreta y esta te va a funcionar y no es así. Pero sí te puede servir quizás parte de los aprendizajes que uno ha tenido antes. Y ahí yo creo que mi recomendación es que si alguien está encaminándose a emprender, que lo haga en paralelo con su trabajo. En la medida de que puedas
conciliar efectivamente parte de tu trabajo y de tu tiempo libre para poder avanzar, no sé, ir probando, que te genere el menor costo posible. Hablamos mucho siempre en innovación de iterar o probar, hacer testeo al menor costo posible. Bueno, el emprendimiento también parte por ahí. Hay muchos que han partido como una idea, que los fines de semana, que un par de días después del trabajo, y llega un punto donde tú dices, oye, esto puede volar. Y tomas la decisión de dar el salto y dedicarte de lleno a tu emprendimiento. Pero si quieres partir, parte con las dos cosas a la vez. Y si me preguntas si se puede, yo eso sí creo que se puede. Hay que obviamente transar o mover algunas cosas dentro de la agenda, pero si te empiezas a proyectar de esa manera, el camino se hace un poco más sencillo y no es este salto al vacío que no todos a veces lo pueden hacer, o hay factores económicos muchas veces que limitan a personas por querer emprender, y yo el punto, ¿y por qué no emprendes? No es que no tengo dinero, no es que no puedo, es que tengo mucho gasto, no es que tengo esta... Entonces, que esos no te limiten efectivamente a poder dar ese salto que tú quieres dar y parte en paralelo. O que esos no, veas el por qué no y armes el plan para que se vayan achicando. Exacto. Y la otra vez hablaba con unos emprendedores, un equipo de 3, y hay fórmulas. De repente uno de los emprendedores puede salir del trabajo y él le dedica más tiempo, los otros 2 que mantienen su trabajo a lo mejor un delta de su sueldo se lo van pasando al otro emprendedor que le está poniendo más tiempo. Y a medida que el emprendimiento avanza, a lo mejor se van descubriendo las fórmulas y ahí sale un segundo, más adelante Exacto. un tercero. No hay una sola respuesta. Pilar, si pudieras volver al momento, no cuando renunciaste, sino cuando tú dijiste, quiero emprender, o empezó a rondar esta idea en tu cabeza, y pudieras volver a ese momento, ¿qué le dirías a la Pili de esa época? ¿Algún consejo, algo? Sí. Le diría a Pili, dale sin miedo, sin miedo. Yo creo que me demoré mucho en dar algunos pasos por miedo. Pero cuando entraba a ver qué era el miedo, nunca llegué a descifrar cuál era el miedo real, o sea, qué era lo que estaba detrás de lo que me causaba el miedo. Entonces era un miedo, era una incertidumbre, era eso, no había algo así que te dijera, no, esto era imposible de que yo lo pudiera hacer. Y eso me dilató y me demoró mucho en el proceso de tomar la decisión. Entonces, si volviera atrás, le diría eso, que diera el paso con miedo, sin miedo, pero que diera el paso, que no se arrepienta de dar ese paso. No me acuerdo dónde lo leí hace poco, que alguien, creo que fue un posteo ahí en alguna red Mm. social, como, si tienes miedo, como, hazlo con miedo. Sí, Lo encontré súper... es verdad, como es que verdad. jamás vamos a tener todas las respuestas. O cuando quiero tener un hijo, Mm, o cuando quiero cambiarme de trabajo, o lo que sea. eh, Pucha, no vamos a saber la respuesta si no lo intentamos. exacto. Entonces... Y lo otro que pasa es que uno a veces arma como todo este plan en la cabeza. Yo creo que es bueno planificarse, pero después en el camino las cosas cambian. Entonces ahí es donde viene una de las herramientas que yo creo que se da mucho en la innovación, pero que todos ojalá debiéramos trabajar, que es la adaptación. Es Ujú. cómo te adaptas a esta situación. Como siempre hay una forma de tomar esa situación. Oye, voy y me enojo, o voy y ya y resuelvo, o voy y me quedo paralizado porque no sé qué más hacer y pucha, y esto no resultó y no resultó, o voy y me doy la vuelta por detrás a lo mejor y encuentro la respuesta. He tenido varias situaciones. Antes me pasaba que tendía a enojarme, o a mí me daba mucha pena. Yo soy bien melancólica, entonces me daba pena y decía, hoy me dio pena, pero no resolví nada. Ya. Y ahora es como que automáticamente resuelvo y después vivo mis sentimientos. Mm. Hace poco tuve una situación ahí media compleja y después analizaba y es como, en el momento que fue una situación un poco crítica, reaccioné, llamé al seguro, hice todo lo que tenía que hacer, así como que me hubiera sabido el manual de memoria. Después me dio pena y lloré porque había sido un momento bien, bien duro, pero fue como, hice todo lo que tenía que hacer. Pero en otro momento a lo mejor me hubiera quedado parada Mm. y no hubiera resolvido nada. Y en un momento necesitaba resolver, necesitaba salir de la situación crítica. Y eso es como que te lo va dando este ajuste de tuercas que uno va teniendo. Porque si te vuelves inflexible, el camino nunca es derecho. El camino siempre tiene piedras, tiene curvas. Me encanta la analogía del camino porque tú por donde andes te vas a dar cuenta que los caminos son distintos. Mm. Es muy raro que tengas una recta eterna, que es lo que uno esperaría que fuera Sí, en el po. camino de emprender y que no es así. De hecho, si uno ve gráficos, imágenes, siempre te muestran como 1000 curvas, unos enredos y todo, porque es así.
Pero ¿qué haces cuando te enfrentas con la curva? ¿Qué haces cuando te encuentras con un bache en el camino? Yo creo que la mentalidad de cómo lo trabajas y cómo lo abordas es lo que hace la diferencia. Entonces el miedo va a estar siempre y a veces ni siquiera vas a saber a qué le tienes miedo. Entonces tienes que atravesar ese umbral para que esto pueda avanzar. Si no, el miedo paraliza y eso es lo que no puede pasar. De todas maneras. Oye, Pili, a ver, ¿cómo te imagináis para adelante? ¿Cuál es tu sueño en este mundo emprendedor y cuáles son tus metas? Si es que podemos, yo sé que ya hay poquito tiempo, Sí. pero ¿cómo te visualizáis? Mira, yo hace como unos 3 años me hicieron una visualización, o sea, como estos ejercicios de visualización de cómo yo me veía en 3, en 5 y en 10 años. Y en esa visualización yo ya no me veía en mi trabajo. Ya. Y tengo una imagen muy clara en mi cabeza y es que yo me veía así como literal, como una foto con mi empresa. De hecho, lo que nunca he podido descifrar es el nombre que tiene, pero está como el logo, el letrero, todo, y con mi familia. Ya. Y yo creo que para allá va la Pili. En este momento estoy trabajando independiente porque no he decidido todavía armar la empresa, en qué condición y todo. Creo que cuando uno va a armar una empresa siempre, de hecho yo el consejo que le doy a los emprendedores es como depende, así como en qué etapa estás, cuándo formarla, qué tipo de empresa, y estoy haciendo el mismo ejercicio conmigo, pero sí en algún momento quiero tener mi empresa, quiero dedicarme a las asesorías, quiero seguir con la línea de formación. Creo que eso es, la formación para mí es de las cosas que a mí me apasiona, que yo me paro y veo que la gente está aprendiendo y que se lleva una enseñanza de su casa y que pueden después aplicarlo en sus emprendimientos y que después vuelven y es como su negocio creció. Esas cosas a mí me encantan, entonces eso no lo quiero descuidar nunca, pero sí irme ya más por el lado de la asesoría y quizás volverme también un referente en temas de innovación. Buenísimo. Pilar, me contaste hace un ratito que te dais un tiempo para leer. O sea, yo sé que tú leí harto. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿hay algún libro que te haya marcado y que sea recomendable o que consideres bueno para la gente que nos está escuchando? Sí, voy a recomendarles 2 libros. Uno es general, que yo creo que lo han escuchado harto, pero es un libro que lo leí en un viaje y fue hacer el viaje junto a ese libro, que es el libro El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. Creo que de lo que conversamos acá y de lo que cada persona vive es cuando tú le das un sentido a tu vida, el propósito, la misión, la visión, el nombre que tú quieras ponerle a eso, pero cuando tú tienes un sentido de por qué te levantas todos los días, de hacia dónde quieres ir, de cómo te proyectas, eso cambia todo lo que está en tu entorno y cambia todo lo que tú quieres construir, porque te permite construir, te permite avanzar. Y ese libro para mí fue súper bonito, es un libro muy duro, cuenta una historia bien dura, pero desde una mirada más desde la psicología de cómo uno afronta los problemas. Y el segundo libro, que fue el libro que me acompañó en mi proceso para la renuncia, que fue así como un libro clave para mí, se llama Las mujeres que corren con los lobos. Y ese libro es de Clarisa Píncola, y ese libro fue, o sea, fue revelador para mí, fue un trabajo de sanación de mi energía, fue un trabajo de conexión con mi intuición, fue un trabajo de encontrarme con esas preguntas que yo tenía y que no estaban la respuesta en el libro, pero fue enfrentarme a esas preguntas de ¿y qué pasa si? ¿Y cuándo vas a hacer? ¿Cuándo vas a dar el paso? ¿Y si hay miedo? Y todas esas cosas que conversamos. Y fue ir leyendo ese libro y ir atravesando umbrales junto con él. Y justo me acompañó este año en todo el proceso que fue ya de programar la renuncia, renunciar, emprender y dar este nuevo paso. Excelente, Pili. Te quiero dar las gracias. Creo que ha sido un capítulo diferente. Lo habíamos conversado. Yo creo que esto va a resonar en la gente que nos está escuchando. Como te comentaba en el último tiempo, bueno, uno se va encontrando tal vez con personas que están como en una etapa similar, pero me ha tocado escuchar harto esto de la gente que se quiere reinventar o que quiere buscar algo porque no tiene definido un propósito. Entonces, nada, te agradezco nuevamente la apertura que tuviste para contarnos un poco de tu proceso y nada, pues yo creo que nos va a ir súper con este capítulo. Sí, bueno, muchas gracias a todos y ahí todo el éxito a Bravos y lo que estás haciendo, Alejandro. Muchas Muchas gracias. gracias, Pili. Nos vemos. Nos vemos. Chao.